Hay momentos en la vida en los que uno cree haber enterrado los fantasmas del pasado, pero basta un viaje, un cambio de aire o una simple parada inesperada para que la memoria decida tocarte la puerta sin pedir permiso. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Shakira, casi sin previo aviso, como si el universo hubiera decidido que ya era hora de ponerle música a algo que llevaba demasiado tiempo guardado en silencio. Lo que parecía ser un tramo más de su gira terminó convirtiéndose en un capítulo que nadie, ni siquiera ella, hubiera imaginado escribir. Porque sí, hay destinos que te esperan aunque jures que ya los habías dejado atrás. Apenas aterrizó en Paraguay después de su escala en Uruguay, algo en el ambiente se sintió distinto. No era el ajetreo típico de una estrella internacional de paso por Sudamérica, no. Era ese tipo de energía peculiar que anuncia que algo profundo está a punto de removerse. Y mientras los fans se preguntaban por qué había llegado antes de lo previsto, por qué evitaba aparecer en público y por qué su equipo decidió instalarse nuevamente en La Colorada, ese caserón lleno de historias, la verdad era mucho más intensa y más íntima de lo que cualquiera imaginaba. Porque La Colorada no era simplemente una propiedad donde se hospedaba en sus tiempos felices, era el escenario donde nació una parte fundamental de su vida, de su música y de su identidad. Ese lugar fue el nido compartido con Antonio de la Rúa, su primer gran amor, su socio en decisiones imposibles y el hombre que la acompañó justo cuando comenzaba a recorrer el despegue más vertiginoso de su carrera. Allí se mezclaban planes, sueños, ideas y canciones que hoy siguen resonando en Latinoamérica y el mundo. Allí se formó la Shakira global, la que transformó su voz en un sello propio, la que encontró un camino artístico que luego recorrería sin freno. Y ahora, 15 años después de abandonar ese refugio, el destino la obligaba a regresar, como si hubiera algo pendiente esperando desde hace demasiado tiempo. Pero lo que nadie vio venir fue lo que Antonio, en silencio, había decidido preparar. Porque él supo desde el primer minuto que Shakira pisaría Uruguay, que pasaría por Montevideo, que haría una parada en Punta del Este y que, tarde o temprano, acabaría caminando otra vez por los pasillos de La Colorada. Aunque la casa ya no fuera de ella, él la había mantenido intacta, como si conservara un pacto invisible con la historia que compartieron. No cambió los cuadros, ni los muebles, ni el estudio donde grabaron las primeras maquetas de canciones que luego se volverían himnos. Todo permanecía quieto, en pausa, como aguardando ese reencuentro inevitable. Quiero que cuando entresienta que el tiempo no ha pasado, habría dicho Antonio a su entorno más íntimo. Y sí que lo logró. Cuando Shakira cruzó el umbral de esa mansión, no se encontró con paredes, se encontró con recuerdos vivos. Allí estaban los discos, los instrumentos, las fotografías que creía perdidas y hasta la vieja batería con la que improvisaba junto a un amigo que marcó su vida de una manera indeleble, Gustavo Cerati. Y fue justamente ese nombre, esa figura, ese espíritu musical el que terminaría desencadenando lo que vendría después. Porque bastó una foto inocente compartida por Albert Menéndez, uno de los músicos de su equipo, para que todo estallara. Una simple imagen diciendo de regreso en Punta del Este contenía un detalle que hizo levantar las cejas a más de uno. En el fondo, apenas iluminado por las sombras del salón, se veía un retrato de Cerati con una dedicatoria escrita a mano dedicada a la loba que aprendió a volar. Nadie sabía que ese retrato existía. Nadie sabía que Antonio lo había conservado. Y mucho menos que lo había colocado exactamente en el lugar donde Shakira solía sentarse a escribir versos que luego se volverían parte del soundtrack de toda una generación. Días antes, según reveló alguien cercano a Antonio, él mandó restaurar ese retrato, limpió personalmente la habitación y pidió que un florista local llenara el espacio con girasoles, las flores preferidas de Cerati. No era un gesto romántico ni un intento de remover heridas viejas, era un mensaje más profundo, casi espiritual. Una bienvenida que hablaba de memoria, de gratitud y de luz. Cuando Shakira vio el retrato, no dijo nada. Caminó despacio, tocó los marcos, respiró ese aroma familiar y finalmente se quedó frente a la imagen. «Gracias, Gustavo», murmuró entre lágrimas. Fue un instante breve, pero tan cargado de emoción que nadie se atrevió a interrumpirla. Y mientras ella se reencontraba consigo misma, Antonio observaba desde cierta distancia, sabiendo que esa reacción era inevitable. Había puesto cada pieza en su sitio para que, al entrar, ella recordara no solo lo que vivió allí, sino lo que sanó y lo que aún le faltaba sanar. Pero lo que vino después fue más inesperado aún. Shakira decidió quedarse en La Colorada más tiempo del planeado. Canceló compromisos, pospuso salidas y se encerró en un aislamiento voluntario que nada tenía que ver con estrategias mediáticas. Era algo más profundo, una limpieza emocional, una catarsis necesaria antes de seguir adelante con la gira. Y en ese proceso, la mujer que proclamaba que las mujeres ya no lloran se permitió llorar, no por dolor, sino por liberación.
Fue entonces cuando volvió al estudio que construyeron juntos en 2008. Encendió los viejos equipos como quien abre una caja mágica, conectó un micrófono y comenzó a cantar una melodía improvisada. Según contó una fuente cercana, era algo entre mariposas y antología, un susurro directo al pasado, un mensaje que solo ella sabía decodificar. Y mientras su voz llenaba la sala, Antonio escuchaba desde el patio, sin interrumpir, sin pedir nada, sin hacerse notar. Cuando terminó, él entró en silencio y dejó sobre el piano una nota escrita a mano: «Nunca dejé de creer en ti». Esa frase, tan simple y tan devastadora, terminó de derrumbarla. Y justo ahí, en ese instante íntimo e inesperado, Shakira dejó de ser la estrella mundial, la loba indomable, la mujer que lo enfrenta todo. Fue solo ella, la persona detrás del personaje, recordando quién era antes de la tormenta. Y todo eso, sin que el mundo todavía supiera lo que estaba por venir, porque el verdadero giro de esta historia apenas comenzaba. Y ese giro empezó a tomar forma casi sin que nadie lo notara, como esas mareas que suben en silencio hasta que, de pronto, ya lo han cambiado todo. La estancia de Shakira en La Colorada se volvió una especie de ritual personal, un refugio donde cada rincón le hablaba en un idioma que solo ella entendía. Mientras tanto, afuera, los fans analizaban cada filtración, cada sombra en una foto, cada detalle mínimo que pudiera revelar que estaba ocurriendo dentro de esas paredes anaranjadas cargadas de historia. Y aunque nadie se atrevía a afirmarlo abiertamente, todos coincidían en lo mismo: algo había despertado. Las redes sociales eran un hervidero de teorías. Algunos aseguraban haber visto la misma guitarra que Cerati usó en sus sesiones improvisadas. Otros señalaban que el piano, ese mismo que había sido testigo de tantas noches de inspiración, seguía allí, sin moverse ni un centímetro desde los tiempos de Tu Boca. Las tendencias mundiales no tardaron en inundarse con palabras como reencuentro, destino y señales. Y mientras todo el planeta especulaba, en el interior de la mansión la atmósfera era otra, más lenta, más profunda, más sincera. Una fuente cercana a la artista reveló que ella necesitaba volver a ese lugar antes de continuar con la gira. No por nostalgia, sino porque, según sus propias palabras, hay cosas que solo se curan volviendo al origen. Y vaya si ese origen tenía fuerza. Sin embargo, nada, absolutamente nada, preparó al público para lo que ocurriría después, cuando la gira la llevó a su siguiente destino, Paraguay. Lo que sucedió allí no solo reabrió un capítulo inesperado de su vida, sino que unió de una manera simbólica tres nombres que parecían imposibles de ver juntos otra vez: Shakira, Antonio y Cerati. El ambiente en Asunción era particular desde el primer minuto. Cuando el avión de Shakira aterrizó, varios testigos notaron en ella una calma distinta. No era la energía explosiva de una superestrella atravesando un nuevo país, sino una serenidad profunda, como de quien sabe que está por enfrentar algo que no se puede eludir. Sus ojos, decían algunos, tenían un brillo nuevo, mezcla de melancolía y liviandad, como si hubiera dejado un peso atrás sin necesidad de contarlo. Y entonces surgió la primera pista. Un periodista local afirmó haber visto a Antonio de la Rúa llegar un día antes al mismo hotel donde se hospedaría Shakira, el exclusivo Resort Yacht Golf Club. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Nadie lo creía del todo. Porque quienes conocen a Antonio saben que él no da pasos sin pensarlo dos veces. Esta vez, según aseguraron varias fuentes, había llegado a Paraguay con un propósito claro, uno que no tenía que ver con cámaras ni titulares, sino con una promesa pendiente. Antonio llevó consigo una pequeña caja de madera, discreta, simple, pero cargada de historia. Dentro guardaba algo que pocos sabían que existía: una grabación inédita, un archivo perdido en el tiempo, una joya musical que él y Cerati habían producido junto a Shakira durante sus años dorados en La Colorada. Era una improvisación casi accidental, una tarde cualquiera que terminó convirtiéndose en un diamante oculto. La canción, titulada Luz de Enero, nunca vio la luz pública, y aquellos que tuvieron el privilegio de escucharla contaban que era pura magia, el tipo de piezas que solo nacen cuando tres mentes conectan en un punto inexplicable entre lo humano y lo artístico. Durante años, Antonio había guardado esa grabación como un tesoro privado. Pero cuando supo que Shakira regresaba a Uruguay, algo en él hizo clic. Comprendió que había llegado el momento de devolvérsela, y eligió Paraguay como escenario neutral, lejos de los recuerdos directos, lejos de los lugares donde los dos habían sido pareja, para que el encuentro tuviera su propio aire, su propio significado. La sorpresa estaba cuidadosamente planeada. Esa misma tarde, en un salón privado del hotel iluminado con luces cálidas y decorado con flores blancas, todo estaba preparado para recibirla. Las paredes exhibían fotografías antiguas de los años en que los tres trabajaban juntos, imágenes que no estaban allí por azar.
El ambiente emanaba nostalgia, pero una nostalgia suave, casi cariñosa, que invitaba más a abrazar el recuerdo que a sufrirlo. Shakira creyó al principio que era una bienvenida armada por su propio equipo, pero al entrar y verlo a él esperándola en silencio, sosteniendo aquella caja, el mundo pareció detenerse unos segundos. «Ábrela», le dijo Antonio, sin dar explicaciones. Dentro, un papel envejecido la miraba como un pedazo de tiempo detenido. «Grabamos esto una tarde en José Ignacio. Dijiste que era demasiado personal para publicarlo. Tenías razón, pero creo que hoy necesitas escucharlo». No hizo falta más. Shakira tomó el pequeño reproductor, se puso los auriculares y presionó play. Y entonces ocurrió. La voz de Cerati abrió la grabación con un susurro melódico, seguido de su guitarra inconfundible, ese sonido que se metía bajo la piel. Después apareció la voz de ella, joven, vulnerable, desnuda en un sentido artístico. Shakira no pudo contener las lágrimas. No de tristeza, sino de ese tipo de emoción que te atraviesa como un rayo y te deja respirando hondo. Por unos minutos, 3 vidas que el tiempo había separado volvieron a encontrarse en la misma habitación, no físicamente, pero sí de una forma más poderosa que cualquier abrazo. Antonio permaneció en silencio, respetando el momento como si estuviera frente a algo sagrado. Y cuando la canción terminó, él solo dijo: «Esto no es para hablarlo, es para sentirlo». Shakira, todavía tocada por la emoción, respondió con una frase que heló a quienes la escucharon: «Hay heridas que no duelen, solo te recuerdan que estás viva». Después pidió quedarse sola. Y fue ahí cuando todo, sin que nadie lo planeara, empezó a transformarse. Porque lo que ella hizo a continuación, y lo que el mundo sabría horas después, encendería una llama que no estaba apagada, solo estaba esperando el momento perfecto para volver a brillar. Y esa llama empezó a tomar forma en la penumbra de ese salón privado, cuando Shakira, ya con los ojos enrojecidos pero con la voz firme, pidió que le trajeran una guitarra. Su guitarrista más cercano, que había permanecido en silencio durante toda la escena, se quedó a su lado mientras los demás salían con discreción. Nadie quería romper esa burbuja emocional que flotaba en el aire como un perfume antiguo. Shakira tomó la guitarra acústica, respiró hondo, se secó las lágrimas con la manga y comenzó a tocar los primeros acordes de una versión lenta de Sale el Sol. Pero entonces, sin avisar, cambió una línea del estribillo, como si su corazón hubiera decidido escribir su propio guión. En lugar de decir «después de la tormenta sale el sol», murmuró con un hilo de voz: «después de lo perdido vuelve el amor». Ese instante, tan íntimo y tan accidental, fue grabado por alguien del equipo, no con intención de convertirlo en un fenómeno mundial, sino más bien como un reflejo nervioso ante lo que estaban presenciando. Pero, como suele ocurrir en estos tiempos donde nada permanece puertas adentro, el vídeo se filtró horas después. Y en cuestión de minutos, el mundo entero estaba repitiendo la frase que se convertiría en mantra, en titular, en tendencia: «vuelve el amor». Algunos interpretaron que hablaba de Antonio, otros que era un homenaje directo a Cerati, y otros, quizá los más certeros, sintieron que era un mensaje para sí misma, una declaración íntima hecha pública por accidente. A la mañana siguiente, Paraguay despertó con titulares que parecían sacados de una novela. El reencuentro más inesperado, Shakira rompe el silencio entre música y lágrimas, una noche que quedará para la historia. Y aunque los representantes oficiales guardaron silencio absoluto, las señales hablaban por sí mismas. Nada era casual, nada era coincidencia, y todo estaba empujando a una misma dirección, algo profundo se había movido en ella. Una fuente anónima aseguró que, tras esa noche cargada de emociones, Shakira y Antonio compartieron un café al amanecer en la terraza del hotel. No hubo abrazos ni declaraciones, solo miradas largas, de esas que dicen más que cualquier frase ensayada. A veces basta con eso, un silencio cómodo entre dos personas que, aunque ya no sean pareja, siguen siendo historia el uno del otro. Y ese es el tipo de vínculo que no se rompe, solo se transforma. Mientras tanto, en redes sociales resurgieron entrevistas viejas, fotos olvidadas, momentos compartidos en los que Shakira hablaba de lo que Antonio significó para ella y de lo que Cerati aportó a su vida artística. Una entrevista de 2006 se volvió viral, donde decía: «Antonio me enseñó a confiar en mí. Gustavo me enseñó a romper mis propias reglas. Ellos son parte de la misma historia». Esa frase, que había dormido más de una década en los archivos, se convirtió en un eco que ahora cobraba un significado completamente distinto. Y como si el destino se empeñara en seguir tejiendo conexiones invisibles, en el concierto que ofreció en Asunción ocurrió algo que terminó de encender al público. Durante Antología, justo cuando la canción se vuelve más íntima, Shakira se detuvo unos segundos, miró hacia el cielo y susurró: «Gracias, Gustavo».
La ovación fue inmediata. Miles de personas gritaron sin entender del todo lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo especial flotaba en el aire, como si la música estuviera contando una historia que las palabras no alcanzaban a explicar. Antonio, fiel a su estilo reservado, no apareció en público ni buscó cámaras, pero varios asistentes aseguraron haberlo visto entre la multitud, escondido tras una gorra y unas gafas oscuras. No necesitaba protagonismo, nunca lo necesitó. Él sabía dónde estar, y sabía cuándo hacerlo desde la sombra, como lo hizo tantas veces durante los primeros años de la carrera de Shakira. Ese día no fue la excepción. Y cuando terminó el concierto, ella publicó una imagen en sus redes sociales que desató otra tormenta emocional. Un girasol apoyado sobre un micrófono, sin texto, sin explicación, sin hashtag. Solo el girasol. Los fans entendieron inmediatamente. Era un guiño directo a Cerati, quien adoraba los girasoles, pero también era un símbolo de renacimiento, de ese florecimiento que vuelve incluso en lugares donde uno cree que nada puede crecer. En cuestión de horas, la imagen acumuló millones de likes y más de 1 millón de comentarios. Vuelve a sonreír. Gustavo estaría orgulloso. Antonio nunca la dejó sola. Las teorías se multiplicaron, y en medio de todo ese revuelo, la Colorada volvió a aparecer en escena. Esa misma noche, alguien encendió las luces de la mansión. No se sabe si fue Antonio o alguien del personal, pero las imágenes aéreas captadas por un dron mostraron algo curioso. Desde arriba, las luces formaban lo que muchos interpretaron como un sol naciente. ¿Coincidencia? ¿Un mensaje? ¿Una señal más en esta historia llena de símbolos? Nadie lo sabía, pero todos querían creer que sí. Así terminaba una jornada que ni la propia Shakira hubiera podido anticipar. Una jornada que marcó un antes y un después no solo en la gira, sino en su vida. Porque esa noche no rugió con fuerza ni con rebeldía. Esa noche rugió desde la calma, desde un lugar que hacía mucho no visitaba. Y aunque el mundo entero estaba pendiente de lo que vendría, ella parecía haber entendido algo fundamental, que a veces el camino hacia adelante empieza devolviéndote al punto exacto donde todo comenzó, y donde todavía queda luz esperando a ser encendida. Y esa luz siguió encendiéndose en los días posteriores, cuando Paraguay y el resto del mundo no hablaban de otra cosa que del inesperado renacer emocional de Shakira. La gira seguía su curso, pero el foco de la prensa ya no estaba en la coreografía, ni en los vestuarios, ni en los récords de asistencia. Ahora todos miraban a la mujer detrás del artista, a esa Shakira que parecía haber recuperado un brillo que hacía mucho no mostraba en público. Los titulares internacionales se repetían con el mismo tono sorprendido. El renacer de Shakira, decían en España. Shakira vuelve a sentir, escribían en Argentina. En Colombia, sus programas matinales abrían con una pregunta imposible de ignorar: ¿volvió el amor? Ella, como siempre, eligió guardar silencio. Pero un silencio distinto, más sereno, más lleno que vacío. En las entrevistas breves que concedía entre concierto y concierto, se notaba un cambio sutil pero evidente. Una mirada más ligera, una sonrisa menos defensiva, una forma distinta de respirar. Como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba años cargando en silencio. Algunos periodistas, conocedores de su historia, notaron un detalle mínimo pero revelador. Había vuelto a usar un colgante que llevaba en los tiempos de Antonio, una pequeña medalla en forma de guitarra que Cerati le había regalado tras una de sus sesiones musicales. Ese detalle pasó de largo para muchos, pero para quienes conocen la historia completa era un mensaje claro. No era moda, era memoria. Mientras tanto, la Colorada se convertía en un imán para periodistas, drones y curiosos que buscaban cualquier señal de actividad. Pero dentro de la mansión el ambiente era completamente distinto. Allí no había ruido, ni flashes, ni teorías conspirativas. Solo una mujer reencontrándose con las partes de sí misma que había guardado en cajones internos durante demasiado tiempo. Una mañana, alguien del personal reveló a un medio local algo que dejó a todos helados. Antes de partir rumbo a Brasil, Shakira pidió un último favor. Quería entrar sola al estudio donde había revivido tantos recuerdos. Nadie sabe con exactitud qué hizo allí. Lo único cierto es que se escuchó música durante horas, una mezcla de melodías nuevas y otras que parecían salir directamente del pasado. Algunos aseguran que grabó una canción inédita. Otros juran que volvió a cantar Luz de Enero, la pieza perdida que Antonio le devolvió en Paraguay. Lo único comprobable es que, al irse, dejó una nota sobre el piano: «Gracias, Gus». Ese mismo día, varios turistas reportaron haberla visto caminar descalza por la playa de José Ignacio. No había guardaespaldas visibles, ni fans persiguiéndola, ni cámaras alrededor. Solo ella, el mar,
el viento y una caminata que parecía más bien un diálogo consigo misma. Uno de los turistas que la reconoció dijo después: no era la Shakira del escenario. Era una mujer en paz. Y eso, dicho por alguien que la vio sin más pretensión que la de existir, resonó en todos los programas de entretenimiento como un susurro significativo. Pero la historia no se detuvo allí. Apenas unas horas después, Antonio publicó en sus redes una foto antigua, tomada en 2007, donde aparecían él, Shakira y Cerati en el estudio de La Colorada. Ninguna descripción, solo un emoji de sol y la frase: algunas luces nunca se apagan. En menos de una hora, la imagen se volvió tendencia mundial. Los usuarios se dividieron entre quienes lo consideraron un homenaje, quienes lo vieron como un mensaje directo para Shakira y quienes sospechaban que era la confirmación de que entre ellos había vuelto a surgir algo más que nostalgia. Lo cierto es que ambos sabían que ese gesto resonaría en todo el mundo, y aún así lo dejaron ver. Pocos días después, ya en Sao Paulo, Shakira retomó la gira. Pero algo estaba distinto desde el primer segundo. Antes incluso de que comenzara el show, tomó el micrófono y dijo algo que dejó a toda la arena en un silencio absoluto. A veces, para seguir adelante, hay que volver atrás y abrazar a los que ya no están. Lo dijo con una serenidad brutal, de esa que solo pueden hacer después de una catarsis profunda. Y sin previo aviso interpretó una canción totalmente nueva, nunca antes escuchada, titulada Aún brillas. La letra era simple, suave, pero devastadora: no hay reloj que borre el fuego, ni distancia que apague el sol. Si me pierdo en tu recuerdo, aún brillas, mi amor. El público, sin tener contexto suficiente, estalló en lágrimas. Muchos dijeron sentir que era una carta abierta a Cerati, otros insistieron en que era un mensaje doble, para él y para Antonio. El vídeo del momento recorrió el mundo en cuestión de horas, sumando millones de reproducciones y miles de análisis en redes sociales, donde cada frase era examinada como si escondiera un acertijo emocional. Lo más sorprendente llegó después. Antonio fue visto en el backstage del concierto. No buscó cámaras, no se dejó fotografiar, no dio declaraciones. Pero varios miembros del staff confirmaron su presencia. Algunos aseguran que fue invitado por ella misma. Otros dicen que se trató de una visita espontánea. Sea cual sea la versión verdadera, algo era evidente: la energía entre ellos había cambiado. No hacía falta un comunicado oficial. A veces, el silencio lo dice todo. Una periodista uruguaya, que los conoce desde hace años, lo resumió de manera impecable en televisión: no se trata de reconciliación. Se trata de comprensión. Antonio y Shakira ya no son pareja, pero siguen siendo historia el uno del otro. Y eso, en estos tiempos, vale más que cualquier titular. Esa frase, repetida miles de veces en redes, parecía capturar el espíritu de todo lo que estaba ocurriendo. Porque al final, lo que más conmovía no era la posibilidad de un romance renacido, sino algo mucho más humano: el entendimiento. Mientras tanto, las especulaciones crecían. Había quienes aseguraban que Shakira planeaba pasar parte del verano en José Ignacio cuando terminara la gira. Otros decían que había adquirido una propiedad cerca de La Colorada, buscando un refugio más tranquilo que Miami. Nada confirmado, todo en el aire, pero bastaba una brisa para que los rumores volaran. Y quizás lo más curioso era que, en medio de tantos titulares, había una verdad profunda que nadie podía negar: Shakira se veía diferente. No más fuerte, no más frágil, sino más auténtica. Más ella. Y su público, que la ha acompañado durante décadas, lo percibía sin necesidad de explicaciones. Lo que nadie imaginaba era que aún quedaba un último gesto, uno que convertiría esta historia en algo más que un capítulo emocional. Lo transformaría en un círculo cerrado con una precisión casi poética, dejando la sensación de que lo que venía después estaba destinado a sacudirlo todo aún más. Porque ese gesto final llegó de la forma más discreta, y al mismo tiempo, más poderosa de todas. Cuando Shakira dejó Paraguay rumbo a Estados Unidos, hizo una parada silenciosa en La Colorada antes de despedirse otra vez de ese capítulo que había vuelto para completarse. No avisó a la prensa, no permitió cámaras, no convocó a nadie más que a quien de verdad debía estar ahí. Y en ese último recorrido por la mansión que había sido hogar, estudio y santuario, decidió dejar un obsequio que nadie esperaba, un símbolo que hablaba más claro que cualquier entrevista. Sobre el piano del estudio, el mismo donde había cantado hasta quebrarse y reconstruirse, dejó una copia enmarcada de la letra manuscrita de Luz de Enero. En la esquina inferior derecha, escribió una nota en tinta azul: gracias por guardar mi voz cuando yo ya no la escuchaba. Ese mensaje no estaba dirigido solo a Antonio ni solo a Cerati, era para ambos, para la historia compartida,
para la parte de sí misma que encontró cobijo en ese lugar durante años y que ahora, al fin, podía mirar sin dolor. Y según fuentes cercanas, Antonio decidió colgar ese marco justo al lado del retrato restaurado de Cerati. 3 vidas, 3 historias, 3 luces distintas que ahora formaban una sola línea silenciosa en la pared. Horas después, ya en pleno vuelo, un fotógrafo captó a Shakira mirando por la ventanilla con una sonrisa tranquila. No era la sonrisa de quien huye del pasado, sino la de quien por fin aprendió a convivir con él. Esa fotografía, tomada casi por accidente, se convirtió en portada mundial. La sonrisa de quien hizo las paces con su historia, tituló un medio español. Y el público, al verla, sintió que cerraba el círculo con ella, como si todos hubieran acompañado ese viaje emocional sin necesidad de estar presentes. Mientras la gira continuaba su camino, algo en su voz empezó a sonar distinto. Ya no tenía ese filo que deja el dolor cuando aún está fresco. Ahora sonaba libre, liviana, con un matiz que muchos describieron como luminoso. Y no era casualidad. En las pantallas de los conciertos aparecían imágenes de mares, soles, girasoles y paisajes que parecían sacados de sus días recientes entre Uruguay y Paraguay. Era como si sus presentaciones se hubieran convertido en una extensión de su propia transformación, un viaje narrativo donde cada canción reacomodaba una pieza del rompecabezas emocional que había ido armando desde su regreso a la Colorada. En uno de los conciertos, durante un silencio inesperado, Shakira dijo: "Este es mi año de luz porque entendí que no hay tormenta eterna". El público estalló en aplausos, no porque fuera una frase inspiradora, que lo era, sino porque esa verdad se sentía en su manera de cantar, de moverse, de mirar. Sus seguidores la habían visto pasar por todo: ascensos vertiginosos, rupturas dolorosas, éxitos globales, tormentas mediáticas. Pero esta vez no había escándalo, ni polémica, ni rencor. Había algo mucho más difícil de lograr en el mundo del espectáculo: autenticidad. Los medios más grandes del planeta aprovecharon el momento. People, Hola, Vanity Fair, todos lanzaron ediciones especiales sobre este renacer emocional. Cada portada mostraba una faceta distinta: Shakira riendo, Shakira mirando al horizonte, Shakira afinando una guitarra. Ninguna mencionaba directamente a Antonio o a Cerati, pero todos sabían que los dos estaban presentes entre líneas, como las notas graves de una canción que se siente aunque no se escuche. Y así, casi sin proponérselo, Shakira convirtió su propio proceso interno en un relato universal. Más allá de los rumores, del morbo habitual de la prensa rosa, de las especulaciones sobre reconciliaciones imposibles, lo que el público vio fue a una mujer reencontrándose con sí misma. Y eso, en un mundo tan acelerado, tan superficial, tan lleno de máscaras, valía más que cualquier titular. Tocaba una fibra humana que trascendía el espectáculo. Ya en las últimas fechas de la gira, un detalle terminó de consolidar la historia como algo casi mítico. Cuando abandonó definitivamente la Colorada para volver a su vida habitual, dejó las llaves en manos del personal con un gesto tranquilo y un suspiro que solo los presentes escucharon. Y mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, alguien, no se sabe si un empleado o Antonio mismo, encendió la lámpara del estudio, que proyectó hacia afuera una ráfaga dorada. Vista desde lejos, esa luz parecía un sol naciendo entre sombras. Un símbolo perfecto para cerrar un capítulo que había sido tanto sombra como amanecer. Días después, en una de las últimas noches de la gira, durante la prueba de sonido, Shakira tocó unas notas sueltas, casi improvisadas, de una melodía que nadie reconoció. Cuando el técnico le preguntó qué era, ella solo respondió: "Una canción que aún no quieren hacer, pero ya está aquí". Y luego, sin más explicación, dejó la guitarra apoyada en el amplificador, como quien sabe que el tiempo, el mismo que duele, el mismo que cura, terminará de hacer su trabajo. Porque al final, eso era lo que había aprendido. Que la música no solo acompaña la vida, también la explica, la sostiene, la reconstruye. Que hay historias que regresan no para quedarse, sino para despedirse mejor. Que hay amores que no vuelven como pareja, sino como luz. Y que, por extraño que parezca, a veces necesitas volver justo al lugar donde empezaste para entender que nunca te fuiste por completo. Y mientras las luces del escenario volvieron a encenderse, con miles de voces esperando que la loba rugiera otra vez, ella tomó el micrófono, cerró los ojos un instante y sonrió. Ya no era la sonrisa de dolor, de fuerza forzada o de superviviente. Era la sonrisa de una mujer libre, una mujer que había hecho las paces con su historia y que ahora, por fin, podía cantar sin peso, sin sombras, sin miedo. Quizás, en algún rincón del cielo, Cerati sonreía con ella. Quizás Antonio, desde un palco discreto o desde un recuerdo luminoso, también lo hacía.
Pero lo que sí era seguro, lo único indiscutible, es que Shakira había recuperado la melodía que llevaba años buscando. Y esa es la clase de final que no necesita titulares. Solo necesita ser contado.